Advertencia, tanto la historia original, las imágenes y música, si es que llego a poner música, utilizadas en la portada no son de mi propiedad, los créditos van a sus respectivos creadores, sin más que aclarar que comience este fic. Historia inspirada en otro fanfic que encontré por ahí jajajaja xd. Capítulo 3. Práctica, convive, y sé una buena amiga. Acto 1. Solitario, o tal vez, no. El aire frío se colaba entre los árboles, rozándome entre comillas, piel como si quisiera recordarme que aún estaba ahí, que aún era algo. Pero ya no sabía bien qué. Di un paso hacia adelante, dudando. Mis ojos se fijaron en una roca a varios metros de distancia. Respiré hondo. Contrólate. Murmuré para mí misma. Mi brazo derecho tembló ligeramente, y entonces volvió a cambiar. Los tentáculos emergieron otra vez, esta vez más despacio. No se retorcían tanto como antes. Era como si escucharan, como si me entendieran. Bien. Susurré, concentrándome. No son ustedes, soy yo. Uno de los tentáculos se estiró con cuidado, avanzando por el aire como si tanteara el entorno. Dudó un segundo, y luego tocó la roca. Nada pasó. Exhalé, aliviada. Otra vez. Esta vez, 2 tentáculos. Más firmes. Más estables. Se enroscaron alrededor de la roca y, con un pequeño esfuerzo, crack, la piedra se partió en 2. Mis pupilas se contrajeron. Silencio. El viento volvió a soplar, pero ahora sonaba distinto. Bajé lentamente el brazo. Los tentáculos se replegaron, volviendo a una mano normal, aunque mis dedos seguían temblando. Eso fue demasiado fácil. Dije en voz baja. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era solo poder. Era la extraña facilidad con la que había hecho esto. Y eso era lo que más miedo daba. Di un paso atrás. Si pierdo el control aunque sea un segundo. No terminé la frase. No hacía falta. Miré hacia la mansión a lo lejos. Las luces, la calma, ellos. Apreté los dientes. No. Mi voz fue más firme esta vez. Entonces no lo perderé. Cerré los ojos. Volví a levantar el brazo. Y esta vez, no dejé que los tentáculos salieran de golpe. Los guié, uno por uno, lentos. Estables. Como si estuviera aprendiendo a caminar otra vez. Práctica. Murmuré. Un segundo tentáculo se formó. Explora. Se movieron con más coordinación. Mejora. Los tentáculos se alzaron frente a mí, ya no como algo salvaje, sino como herramientas. Como parte de mí. Aunque el miedo seguía ahí, ahora había algo más. Determinación. Pero justo cuando empezaba a estabilizarse. Uno de los tentáculos se detuvo en seco. No por falta de control, sino porque escuché algo. Un crujido. Muy leve. Detrás de mí. Abrí los ojos lentamente. No estaba sola. Hola, Sira. Dijo una voz infantil que ya conocía demasiado bien. Me giré de golpe. Oh, hola, Sin. Respondí, rígida. No te esperaba aquí, ¿qué haces afuera? Sin ladeó ligeramente la cabeza, observándome como si estuviera resolviendo algo. Caminar hacia Sira. Dio un paso más cerca. Te vi alejarte. Fue curioso. ¿Ocurre algo? Su tono era plano, pero había algo debajo. Algo que no terminaba de encajar. No, nada. Alcé las manos, forzando una sonrisa. Solo, quería estar un rato afuera. Ya sabes, despejarme. Sin guardó silencio un segundo. Luego otro paso. Murmuró. Pero no necesitamos oxígeno. La sonrisa se me tensó apenas. Y aún así sales conmigo. Añadió, acercándose lo suficiente como para que su mirada se clavara en la mía. Eso es inconsistente. El viento volvió a soplar entre nosotras. Por un instante, sentí que no me estaba viendo directamente a mí, sino a través de mí, directo a mi alma. Tragué saliva mientras daba un paso hacia atrás. Vamos, Sira. Dijo Sin, avanzando lentamente hacia mí. Solo cuéntame qué ocurre. Prefiero no decirlo. Respondí, sujetándome el brazo. Hay cosas que no me gusta compartir. Sin inclinó apenas la cabeza. Y esas cosas que no compartes, pueden dañar a otros. Murmuró con una pequeña sonrisa que no me agradó en lo absoluto. Esa frase se quedó atrapada en mi cabeza más tiempo del que debería.
Volví a mirarla. Ahora estaba mucho más cerca, casi frente a mí. Su expresión seguía siendo dulce, tranquila, demasiado tranquila. De verdad. Dije, retrocediendo otro paso. No quiero hablar de eso. No es importante. Sin me observó en silencio durante unos segundos. Luego. Ok. Respondió de manera sorpresivamente rápida. Si no quieres contarlo, lo aceptaré. Parpadeé, confundida. La tensión en mis hombros disminuyó apenas. Así, sin más. Pregunté, incapaz de creerle del todo. Sin asintió lentamente. Asentir con la cabeza. Lo digo en serio, hermana mayor Sira. Su voz sonó calmada. Suave. Y eso era exactamente lo que más me inquietaba. Porque Sin no parecía alguien que dejara ir las cosas tan fácilmente. Por cierto. Dijo Sin, haciendo que volviera a mirarla. Ve y Tessa desean verte en el bar. El bar. Repetí lentamente, todavía algo tensa por toda la conversación. De acuerdo, iré en unos minutos. Me di la vuelta despacio. Sin seguía ahí, inmóvil, observándome, como si toda esa conversación hubiera sido completamente normal. Risita. Soltó ella, con esa extraña costumbre de describir lo que hacía. Te veo ahí. Después de decir eso, comenzó a caminar de regreso hacia la mansión, sin prisas, sin volver la mirada. Sus pasos apenas hacían ruido mientras desaparecía poco a poco entre la neblina y la oscuridad del exterior. Esperé hasta asegurarme de que realmente se había ido. Solo entonces mis hombros se relajaron un poco. ¿Qué demonios fue eso? Murmuré en voz baja. El viento volvió a soplar. Miré mis manos otra vez. Normales. Por ahora. Bajé la vista hacia mi cuerpo, justo a tiempo para notar algo moviéndose entre los arbustos cercanos. Un brazo surgió lentamente desde dentro de las ramas. Parpadeé varias veces mientras veía cómo sostenía otra lata de refresco. Hubo un pequeño silencio incómodo. Luego el brazo extendió la lata hacia mí. Tomé el refresco sin mucho ánimo. El brazo levantó el pulgar con una energía casi ridículamente positiva. Y acto seguido volvió a hundirse entre los arbustos, desapareciendo como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé mirando el lugar un segundo más. Uf. Solté un largo suspiro mientras abría la lata. Genial, ahora las extremidades que creo tienen iniciativa propia. Di un pequeño trago. El refresco ya ni siquiera sabía bien. Comencé a caminar lentamente hacia la mansión, escuchando cómo la tierra crujía bajo mis pies. Las luces del interior se veían cálidas desde afuera, normales, seguras. Y aún así, no podía quitarme de la cabeza la mirada de Sin. Al carajo, murmuré cansadamente. Supongo que hablar con Tessa será más relajante que esto. Aunque, siendo sincera, con mi suerte actual, probablemente eso también terminaría saliendo mal. Acto 2. ¿Cuántas malditas habilidades se supone que tengo? Mis pasos resonaban por los pasillos de la mansión, algo que ya no me parecía tan abrumador después de descubrir lo que era. Extraño, sí. Raro, también. Incómodo. Bueno, quizá ya no tanto. Mientras avanzaba en dirección al bar, seguía practicando discretamente con todo esto. Claro, asegurándome de que nadie estuviera mirando. Mi brazo derecho se deformó una vez más. Mi entre comillas, piel se abrió en varias extensiones metálicas que se movieron apenas unos segundos antes de volver a convertirse en una mano normal. Murmuré, mirando mis dedos. No es tan difícil controlar mi cuerpo. Y eso era lo raro. No sentía que estuviera aprendiendo a usar esas cosas. Mi cuerpo simplemente reaccionaba. Como si ya supiera qué hacer antes de que yo siquiera lo pensara. Eso me dejó pensando mucho más de lo que quería admitir. Seguí caminando mientras hacía aparecer una pequeña protuberancia negra desde mi muñeca. Luego la desaparecí. Después hice que un ojo extra apareciera en la palma de mi mano. Lo miré fijamente. El ojo me devolvió la mirada. Ok, eso sigue siendo perturbador. Murmuré antes de hacerlo desaparecer rápidamente. Suspiré cansadamente. ¿Cuántas habilidades tengo exactamente? La pregunta se quedó flotando en mi cabeza. Nunca fui de esas personas que se metían a usos fandoms raros de internet que analizaban cada poder de Sonic X, como si estuvieran haciendo una tesis universitaria, pero sí recordaba algunas cosas básicas. Muy básicas. Según recuerdo. Pensé mientras doblaba una esquina.
Puedo volar, volverme intangible, teletransportarme, cambiar de forma, regenerarme, manipular mi cuerpo, tener fuerza absurda, manipular la realidad. Me detuve en seco. Parpadeé. Tengo demasiadas habilidades. Seguí contando mentalmente. Y probablemente ni siquiera descubrí la mitad. Una pequeña sombra salió de mi espalda de repente y me sostuvo una lata de refresco. La miré en silencio. La sombra agitó la lata como ofreciendo ayuda. Gracias, supongo. Tomé la lata lentamente. La sombra levantó un pulgar orgulloso antes de volver a esconderse detrás de mí. Me quedé quieta unos segundos más. Estoy empezando a preocuparme por qué parte de mi cuerpo tiene conciencia propia y cuál no. Murmuré con cansancio. Abrí la lata. PSSSHHHT. Di un pequeño trago mientras seguía caminando. Aunque la incomodidad seguía ahí, había algo peor creciendo poco a poco. La costumbre. Usar estas habilidades empezaba a sentirse demasiado natural. Y eso daba muchísimo miedo, incluso cuando ya era incapaz de sentir miedo. Miré mis manos una vez más y apreté los puños. Tengo que practicar esto. Pensé seriamente. No pienso lastimar a nadie por perder el control. Giré la cabeza por casualidad, viendo un reloj colgado en una pared cercana. Me congelé. Mis ojos se abrieron de golpe. ¡Ay Dios! Sin pensarlo, aceleré el paso de inmediato. Voy a llegar tarde otra vez. Y antes de darme cuenta, había atravesado media mansión usando teletransportación involuntaria. ¡Ay Dios! Volví a exclamar, frenando en seco antes de estrellarme contra la pared. Mis pies rasparon el suelo mientras me detenía a apenas unos centímetros del golpe. Me quedé completamente inmóvil. Eso estuvo cerca. El silencio duró unos segundos mientras miraba la pared frente a mí. Sentía esa horrible sensación de sudor frío recorriéndome el cuerpo, aunque técnicamente eso no tenía sentido. Siendo un robot, ni siquiera debería poder sudar. Y aún así, la sensación seguía ahí. ¿Por qué alguien programaría robots capaces de sentir estrés físico? Pensé mientras me limpiaba el visor por puro reflejo. Eso es cruel. Solté un pequeño suspiro. Aunque, honestamente, después de descubrir que podía deformar mi cuerpo, crear tentáculos y probablemente romper las leyes de la realidad, que pudiera sudar ya ni siquiera estaba en mi top de problemas. ¿Dónde está Sira? Escuché la voz de Tessa resonar desde el pasillo cercano. Otra vez va a llegar tarde. Abrí un poco más los ojos. Oh no, me asomé lentamente desde la esquina. Y sí, ahí estaban. V recargada contra la pared con expresión tranquila. N mirando hacia todos lados como si intentara encontrarme desde hacía rato. J claramente irritada. Y Tessa justo al frente de todos. Tomé aire innecesariamente por nervios. Estoy aquí, dije mientras salía poco a poco de mi escondite. Perdón, otra vez. Casi al instante, todas las miradas se clavaron en mí. No parecían realmente enojados. Pero sí podía notar cierta irritación. Bueno, J definitivamente sí estaba molesta. Llegas tarde otra vez. ¡Qué sorpresa! Murmuró ella cruzándose de brazos. Pero llegó. Respondió N rápidamente, intentando aliviar el ambiente. Eso es lo importante, ¿no? N, literalmente llevamos esperándola como 15 minutos. Bueno, quizás Ira estaba ocupada. Sí, probablemente ocupada haciendo absolutamente nada. J. Protestó N. Yo bajé apenas la mirada, sintiendo un poco de vergüenza. No podía culparlos realmente. Debería dejar de distraerme tanto cada vez que me llamaban para algo. Lamento llegar tarde, dije jugando nerviosamente con mis dedos. No era mi intención. Tessa me observó unos segundos. Luego soltó un largo suspiro. Por un momento pensé que iba a regañarme también. Pero en lugar de eso, simplemente avanzó hasta colocarse frente a todos nosotros. Bueno, dijo acomodándose las gafas. Ahora que Sira finalmente apareció voy a informarles de algo. Hubo un pequeño silencio. V soltó una risita por lo bajo, esperando la orden de Tessa. Y hasta N parecía estar más atento de lo normal. Me quedé en silencio, viendo lo que nos dirían. Acto 2. Un gran vals. Mis padres me avisaron que dentro de 3 días harán un vals aquí en la mansión. Explicó Tessa mientras acomodaba unas hojas entre sus manos.
Así que necesito que todos ayuden lo más posible para que esto salga bien, ¿entendido? Ella sonaba tranquila. Demasiado tranquila considerando que acababa de decir, dentro de 3 días. Yo, en cambio, sentí como el estrés volvía a golpearme de inmediato. ¿3 días? Pregunté, sintiendo otra vez esa falsa sensación de sudor frío. Espera, ¿qué tan grande va a ser esta fiesta? No tanto. Respondió Tessa encogiéndose ligeramente de hombros. También trabajarán los demás workerdrones de la mansión, así que no debería ser un desastre total. Eso sonó muchísimo menos tranquilizador de lo que crees. Murmuré por lo bajo. V soltó una pequeña risa divertida. ¿Y qué nos toca hacer exactamente? Preguntó ella cruzándose de brazos. Tessa levantó una de las hojas y comenzó a repartir tareas. Vamos a dividirnos así. V y Sira se encargarán de acomodar las mesas del salón principal. Asentí lentamente. Eso no sonaba tan mal. Probablemente porque todavía no sabía cuánto pesaban las mesas. N, tú te encargarás de limpiar los pisos y las ventanas. Con gusto. Respondió N inmediatamente con una enorme sonrisa. ¿Puedo dejar todo brillando? Sí, ya vimos cómo brilló la cocina la última vez. Comentó V con una sonrisa ladeada. Fue un accidente. Se defendió N rápidamente. El jabón explotó solo. Eso no debería pasar jamás. Murmuré. Y yo junto a J nos encargaremos de preparar las mesas y acomodar los cubiertos correctamente. Continuó Tessa ignorando el caos. J simplemente asintió, tan seria y profesional como siempre. A veces me preguntaba si ella incluso sabía relajarse. Probablemente no. Bien. Tessa dio una palmada suave. Entonces manos a la obra. Sin perder tiempo, comenzó a caminar hacia el pasillo principal, directamente hacia lo que seguramente era el enorme salón donde se haría el vals. Todos empezamos a seguirla, aunque honestamente, yo seguía pensando en una sola cosa. Por favor que no me toque cargar algo pesado usando accidentalmente tentáculos demoníacos. Minutos después. Aquí es. Dijo Tessa mientras abría lentamente las enormes puertas del salón principal. Las puertas emitieron un leve crujido al abrirse, y apenas pude ver el interior, mis ojos se abrieron por completo. ¡Wow! Murmuré sin poder evitarlo. Este lugar es precioso. Me quedé inmóvil unos segundos. El salón era enorme. Mucho más grande de lo que imaginaba. Grandes candelabros colgaban del techo, iluminando todo con una luz cálida y elegante. El suelo pulido brillaba tanto que reflejaba nuestras siluetas mientras caminábamos. Las paredes estaban decoradas con detalles dorados y enormes ventanales, cubiertos por cortinas oscuras que le daban al lugar una apariencia elegante, casi irreal. Y entre todo eso, decenas de workerdrones ya trabajaban de un lado a otro. Algunos cargaban mesas enormes. Otros limpiaban el suelo con rapidez. Y varios más acomodaban cubiertos y decoraciones con precisión casi perfecta. Todo el lugar estaba lleno de movimiento. Por un momento simplemente me quedé viendo todo en silencio. Era hermoso. Y honestamente, también un poquito intimidante. Bien. La voz de Tessa me sacó de mi trance. Espero que hayas memorizado el camino, porque a partir de ahora este lugar será nuestra prioridad. Parpadeé un par de veces antes de reaccionar. Ah, ese sí. Claro. Respondí rápidamente, aunque seguía mirando el salón con admiración. Escuché una pequeña risa a mi lado. V me observaba divertida. Tienes una cara como si acabaras de entrar a otro planeta. Comentó con una sonrisa burlona. Es que mira esto. Respondí bajando un poco la voz. Este lugar parece sacado de una película. Sí, muy bonito y elegante. V colocó una mano sobre mi hombro. Pero las mesas no se van a mover solas, Sira. Esa frase me hizo congelarme un segundo. Bueno, técnicamente podrían. Tuve que contenerme para no decirlo en voz alta. Ese sí. Respondí rápidamente, un poco avergonzada por distraerme otra vez. V soltó otra pequeña risa antes de señalar hacia una esquina del enorme salón. Las mesas que tenemos que mover están por allá. Seguí su mirada. Había varias mesas apiladas cuidadosamente unas junto a otras. Y honestamente, se veían bastante pesadas. ¿O no? Pensé inmediatamente. Aún así, asentí con calma y comencé a seguirla.
Después de todo, quería ayudar. Y por una vez, quería sentirme normal mientras lo hacía. Mientras caminaba junto a Bey y seguía observando el enorme salón, una pequeña idea comenzó a formarse lentamente en mi cabeza. Miré las mesas, luego mis manos, y después a todos los worker drones trabajando alrededor nuestro. Puedo usar estas habilidades para ayudarlos. Pensé en silencio. No soy un monstruo. Mis pasos se hicieron un poco más lentos. Solo soy una persona que quiere vivir tranquila junto a ellos. Pausa. Bueno, una robot que quiere tener una vida normal junto a ellos. Y honestamente, pensarlo de esa manera hacía que todo se sintiera un poco menos aterrador. Finalmente llegamos hasta donde estaban las mesas apiladas. B se detuvo a mi lado mientras analizaba rápidamente la situación. Bien, dijo tranquilamente, dando un pequeño paso al frente. ¿Qué tal si yo subo las mesas y tú las recibes abajo? La miré un momento. Luego sonreí apenas. No. Respondí con calma. Yo puedo hacerlo. V levantó una ceja con curiosidad. Así. Asentí mientras daba un paso hacia las mesas. Tengo un poco de experiencia moviendo cosas pesadas. Eso era técnicamente verdad. Aunque cosas pesadas antes significaba cajas y cualquier cosa que mis padres me pidieran antes de ser esto, y no poderes extraños de entidad digital interdimensional. Detalles menores. Déjamelo a mí. Añadí. V me observó unos segundos. No parecía desconfiar. Más bien, curiosa. Y eso me hizo sentir extrañamente cómoda. Entonces, antes de pensarlo demasiado, hablé otra vez. Considéralo una muestra de que, bueno, eres mi amiga. Apenas terminé la frase, sentí como mi visor se calentaba un poco de vergüenza. Eso sonó demasiado directo, y esperaba que ella no lo tomara mal. Desvié la mirada inmediatamente. V también guardó silencio por un segundo. Parecía ligeramente sorprendida. Pero después, sonrió. No una sonrisa de incomodidad. Una sonrisa pequeña. Sincera. De acuerdo. Respondió suavemente mientras comenzaba a caminar junto a mí. Aunque normalmente la gente espera más tiempo antes de usar la carta de amistad conmigo. Solté una pequeña risa nerviosa. Bueno, no soy muy buena socializando. Créeme, ya me di cuenta. Oye. Es broma. La miré de reojo. V soltó una pequeña risa divertida, y sin darme cuenta terminé riéndome un poco también. Era raro. Hacía no mucho tiempo todo me aterraba. Mis poderes. Mi cuerpo. Lo que me estaba convirtiendo. Pero ahora. Mientras caminaba junto a V escuchando sus pequeños comentarios irónicos, todo eso parecía un poco más ligero. Sin esperar mucho más, me acerqué a una de las mesas que todavía no habían movido los demás worker drones. La sujeté con ambas manos. Y casi al instante tuve que contener mi expresión. Diablos, pensé mientras levantaba la mesa con demasiada facilidad. Estas cosas no pesan absolutamente nada. Eso definitivamente no era bueno. Bajé la mesa rápidamente antes de que alguien más lo notara. Aunque, por desgracia, algunos worker drones ya me estaban mirando de reojo. Genial. Pensé nerviosamente. Tengo que fingir que esto pesa. Y honestamente, nunca fui buena actuando. Volví a levantar la mesa, esta vez fingiendo algo de esfuerzo mientras la acomodaba sobre mi espalda. Intenté tensar los hombros. Incluso hice un pequeño ruido de esfuerzo. Probablemente me veía ridícula. Sira. La voz de B me hizo levantar la vista. Ella había dado un paso rápido hacia mí. ¿Estás segura de que puedes con eso? Su tono ya no sonaba relajado ni burlón. Sonaba genuinamente preocupada. Y por alguna razón, eso me golpeó directo en el corazón. Ese sí. Respondí fingiendo dificultad. No tiene por qué ser tan. Me callé al instante. V acababa de subir a ayudarme. Ahora ambas sosteníamos la mesa. Ese sí está pesada, admitió ella mientras intentaba acomodarla mejor. No entiendo cómo lograste levantarla tú sola. Me quedé en silencio un momento. No esperaba eso. Pensé que simplemente aceptaría mis palabras. Pero en vez de eso, simplemente vino a ayudar. Sin cuestionarlo. Miré rápidamente a B. Ella seguía concentrada intentando sostener bien la mesa, completamente seria. Y sin darme cuenta, terminé sonriendo. Una sonrisa pequeña, sincera. Creo que el plan de que tú recibieras las mesas abajo necesita algunos ajustes.
Comenté con una pequeña risa nerviosa. Mejor las bajamos entre las dos. Ese sí, respondió ella soltando un pequeño suspiro. Honestamente no pensé que estas cosas pesaran tanto. Comenzamos a bajar cuidadosamente la mesa entre ambas hasta colocarla finalmente en su lugar. Y apenas la soltamos, las dos nos quedamos unos segundos recuperando el aire innecesariamente. Silencio. Luego nos miramos al mismo tiempo. Y fue extraño, porque por un segundo sentí que ambas estábamos pensando exactamente lo mismo. ¿A quién demonios se le ocurrió apilar estas mesas así? Dijimos al mismo tiempo. Hubo un pequeño silencio. Y después, las dos soltamos una risa cansada casi al mismo tiempo. No una risa fuerte. Solo una de esas pequeñas risas que aparecen sin querer. Y honestamente, se sintió bien. Acto 3. Yo realmente no soy un monstruo. No supe exactamente cómo pasó, o cuándo, pero el tiempo simplemente se había ido volando. Lo último que recordaba claramente era haber entrado al salón admirando los candelabros, y ahora casi todas las mesas ya estaban acomodadas en su lugar. Aunque, siendo honesta, quizás sí sabía por qué el tiempo pasó tan rápido. Trabajar junto a ella hacía que todo esto se sintiera muchísimo más ligero, más normal. Durante horas nos la habíamos pasado moviendo mesas, acomodando espacio y hablando prácticamente sin parar. Bueno, sin parar era una forma exagerada de decirlo. Ambas seguíamos siendo algo tímidas. Así que nuestras conversaciones normalmente eran pequeños comentarios, bromas ocasionales, silencios cómodos, y una cantidad peligrosa de quejas sobre las mesas acomodadas de forma sumamente impráctica. Pero honestamente, eso hacía que me agradara todavía más. Incluso hubo momentos donde terminábamos diciendo lo mismo al mismo tiempo. Y cada vez que eso pasaba, soltaba una pequeña risa divertida mientras yo moría lentamente de vergüenza por dentro. Aunque, ya no me molestaba tanto. Mientras seguíamos trabajando, N aparecía ocasionalmente limpiando ventanas o ayudando a otros worker drones. Y cada vez que pasaba cerca de nosotras, saludaba emocionado. Preguntaba si necesitábamos ayuda o intentaba conversar aunque estuviera cargando 20 cosas al mismo tiempo. N era esa clase de persona. O bueno, worker drone, que hacía sentir cómodos a los demás casi sin intentarlo. Y por extraño que pareciera, todo esto comenzaba a sentirse como un hogar real. Eso hizo que mis pensamientos viajaran inevitablemente hacia mi antigua familia, la humana. Sabía que probablemente me extrañarían. Y aunque todavía dolía pensar en eso, también sabía algo más. Los había amado con todo mi corazón. Y ahora, quizá podría volver a hacer eso. Quizá podía querer a esta nueva familia también. Después de todo, me habían aceptado, me hablaban como a una igual, se preocupaban por mí y nunca me hicieron sentir como algo inferior. Ni siquiera con mi impuntualidad crónica. Solté una pequeña risa para mí misma mientras acomodaba una última mesa junto a B. Listo. Murmuró ella soltando la mesa con cansancio. Creo que oficialmente odio los muebles elegantes. Creo que oficialmente odio las fiestas elegantes. Respondí casi de inmediato. B soltó otra pequeña risa. Y sin darme cuenta, yo también estaba sonriendo. Una sonrisa real. No fingida por mi timidez. Solo, feliz. Miré mi alrededor una vez más. A los worker drones trabajando. A N saludando a lo lejos. A B acomodándose el cabello mientras descansaba un momento. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, el miedo en mi pecho no se sentía tan fuerte. Yo realmente no soy un monstruo. Pensé mientras una pequeña sensación cálida recorría mi cuerpo. Soy solo una worker drone intentando vivir una vida normal junto a sus amigos. Y honestamente, eso sonaba como una vida que sí quería vivir al máximo. Minutos después, sala de estar de la mansión Elliot. Fue un día agotador. Murmuré mientras me dejaba caer sobre uno de los sofás. Pero creo que todos hicimos un buen trabajo. Estoy de acuerdo. Respondió Ver relajándose a mi lado. Aunque si vuelvo a ver otra mesa hoy, probablemente voy a declararle la guerra. Solté una pequeña risa cansada. Frente a nosotras, N sostenía una taza de té caliente entre las manos. Se veía bastante tranquilo. Demasiado tranquilo para alguien que había pasado horas limpiando pisos gigantescos y ventanas de tamaños imposibles. Tomó un pequeño sorbo.
Y justo en ese momento, una idea completamente innecesaria apareció en mi cabeza. ¿No les parece raro algo? Pregunté mientras los miraba. N inclinó apenas la cabeza. ¿Qué cosa? Que siendo robots podamos beber cosas humanas. Respondí encogiéndome de hombros. O comer comida humana. O siquiera tener gustos. Ambos se quedaron viéndome unos segundos. Luego se miraron entre ellos. Y finalmente volvieron a verme. Ahora que lo dices, sí es un poco extraño. Admitió N con una pequeña risa. Pero honestamente, el té sabe muy bien. Después de decir eso, terminó lo que quedaba en su taza. Bell observó en silencio unos segundos. Y entonces... N, ¿podrías servirme un poco también? Preguntó ella con tranquilidad. Pero había algo raro en su voz. Algo más suave de lo normal. N, pareció quedarse tieso un segundo. JGGG, claro. Respondió rápidamente mientras se levantaba casi de inmediato. Ok. Eso definitivamente había sido extraño. Alcé apenas una ceja mientras observaba la escena. Porque el nerviosismo de N había sido demasiado evidente. Y lo más curioso era que B tampoco parecía completamente tranquila. De hecho, mientras N preparaba otra taza, ella evitó mirarlo directamente. Eso hizo que mi sospecha creciera muchísimo más. Pensé mientras los observaba discretamente. Aquí está pasando algo. N regresó poco después con una nueva taza de té cuidadosamente servida. Ten. Dijo entregándosela a B con una sonrisa un poquito nerviosa. Gracias. Respondió ella tomando la taza con cuidado. Sus dedos se rozaron apenas por accidente. Silencio. N apartó la mano de inmediato. B dio un pequeño sorbo al té intentando verse completamente normal. No lo logró. Y honestamente, era adorabilísimo de ver. Tuve que contener una sonrisa. ¿Tú también quieres té? Preguntó N rápidamente, girándose hacia mí como si necesitara escapar de la situación. No gracias. Respondí mientras me acomodaba mejor en el sofá. Estoy bien así. Tomé una larga bocanada de aire innecesaria mientras seguía observándolos de reojo. Y cuanto más los veía, más segura estaba de algo. Esos dos definitivamente tenían algo más que una simple amistad. Sonreí ligeramente mientras observaba a N y B interactuar entre ellos. Aunque, poco a poco, una sensación extraña comenzó a aparecer en el fondo de mi mente. Algo no terminaba de encajar. Mi sonrisa disminuyó apenas. ¿Dónde está Sin? Pregunté de repente. Ambos levantaron la vista hacia mí. N parpadeó un par de veces. Y luego miró rápidamente hacia B. Ahora que lo mencionas. Murmuró él, algo sorprendido. No la vi en ningún momento después de que empezamos a trabajar. B también pareció pensarlo unos segundos. Eso solo hizo crecer más esa pequeña incomodidad dentro de mí. ¿Y TCJ? Pregunté ahora un poco más nerviosa. Tampoco las he visto desde que terminamos. Por un momento, el ambiente relajado de la sala pareció apagarse un poco. N y B guardaron silencio. Creo que ellas volvieron al salón principal para revisar que todo estuviera en orden. Respondió B finalmente. Pero de Sin, tampoco sé nada de ella. Silencio. No era como si Sin desapareciera fuera algo imposible. La mansión era enorme. Y seguramente solo estaría haciendo otra cosa. ¿Verdad? Aún así, no pude evitar recordar. Su mirada, sus preguntas y esa sonrisa demasiado tranquila. Una pequeña sensación incómoda recorrió mi cuerpo. Como si algo estuviera observando desde lejos. Esperando. No. Sacudí ligeramente la cabeza. No quería arruinar este momento. No quería volver a sentirme paranoica. Y definitivamente no quería convertir una tarde tranquila en otra espiral mental sobre si alguien planeaba algo que parecía demasiado improbable para ser real. Así que simplemente forcé una pequeña sonrisa y volví a acomodarme en el sofá. Bueno. Murmuré intentando sonar relajada. Supongo que solo debe estar ocupada haciendo otra cosa. Aunque incluso para mí, esa excusa sonó un poquito débil. Hubo un pequeño silencio incómodo. Y honestamente, ya estaba cansada de pensar demasiado. Así que decidí hacer lo primero que se me ocurrió para cambiar el ambiente. ¿Qué dicen si jugamos algo? Pregunté levantando un poco la voz con una sonrisa más animada. N y B levantaron una ceja al mismo tiempo. Y por alguna razón, eso casi me hizo reír. ¿Qué clase de juego?
Preguntaron ambos al mismo tiempo. Parpadeé. Luego sonreí con un poco más de diversión. Escondidas. Respondí apoyando la cabeza contra el sofá. ¿No creen que sería divertido? N abrió ligeramente los ojos. V soltó una pequeña risa incrédula. Y por primera vez en varios minutos. La tensión volvió a desaparecer un poco. ¡Claro!, respondió N casi al instante, levantándose rápidamente del sofá. Yo me apunto. Su entusiasmo fue tan inmediato que no pude evitar reír un poco. V, por otro lado, permaneció en silencio unos segundos. Aunque después terminó sonriendo también. Una sonrisa pequeña, pero claramente emocionada. Claro. Respondió ella con más calma que N. Suena divertido. Mi sonrisa creció apenas. Y por primera vez en bastante tiempo, sentí que realmente quería hacer esto. No por obligación. No para distraerme de mis problemas. Sino porque genuinamente quería pasar tiempo con ellos. Con B. Con N. Pensaba dejar mi maldita timidez de lado aunque fuera por un rato, y empezar a fortalecer mi amistad con ambos. Porque honestamente, ya no quería sentirme sola otra vez. Acto final. Hide and seek. Bien. Dije mientras me acomodaba mejor y los veía a ambos. Entonces, ¿quién quiere ser el buscador? Hubo un pequeño silencio. Y casi inmediatamente, N levantó la mano con emoción. Yo. Respondió sonriendo ampliamente. Yo puedo buscar. Solo dime cuánto tengo que contar. Perfecto. Respondí igual de emocionada. Pero primero, reglas. N se enderezó de inmediato como si estuviera escuchando instrucciones importantísimas. Eso casi me hizo reír. Vamos a quedarnos únicamente en la planta baja. Expliqué mientras contaba con los dedos. La mansión es enorme, así que donde nos escondamos ahí nos quedamos. Nada de cambiar de lugar mientras N busca. V asintió tranquilamente. N hizo lo mismo con muchísima seriedad. Y si descubren a una de nosotras, esa persona tendrá que ayudar a encontrar a la otra. ¿Entendido? Entendido. Respondió N inmediatamente. Suena justo. Añadió B cruzándose de brazos. Asentí satisfecha. Entonces, ¿cuánto tiempo voy a contar? Preguntó N preparándose mentalmente. 20 segundos. 20. N inclinó un poco la cabeza. ¿Seguro que les alcanzará el tiempo? Sí. Respondí confiada antes de mirar hacia B. ¿Tú qué opinas? B pensó unos segundos. Creo que deberíamos tener un poco más de tiempo. Respondió finalmente. Esta mansión es demasiado grande. Unos 30 segundos suenan mejor. HMM. La verdad era que tenía sentido. Y honestamente, mientras más tiempo hubiera, más divertido sería esconderse. Ok, 30 segundos entonces. Acepté sonriendo. Pero no vale usar trampas. Apenas dije eso, sentí una pequeña punzada de culpa. Porque técnicamente yo sí podía hacer trampa. Y muchísima. Teletransportación. Intangibilidad. Sombras raras. Probablemente esconderme en el techo como un demonio del sueño. No. Vamos a jugar normal. Quería hacer esto bien. Quería tener un momento normal con ellos. Aunque fuera solo un juego tonto de escondidas. N dio una pequeña palmada emocionada. ¡Perfecto! Entonces comenzaré a contar. V soltó una pequeña risa mientras se levantaba del sofá. Y honestamente, verlos así de relajados hizo que una sensación cálida apareciera en mi pecho otra vez. Tal vez sí podía tener una vida normal después de todo. Sin esperar más, V y yo salimos corriendo en direcciones completamente distintas apenas N comenzó a contar. 1, 2, 3. Sus gritos emocionados resonaban por toda la mansión mientras yo corría por los pasillos, intentando pensar desesperadamente en un escondite. Vamos, piensa, Sira, me dije mentalmente mientras doblaba una esquina a toda velocidad. ¿Dónde sería un buen lugar para esconderte? Mi mente comenzó a trabajar tan rápido como podía. Habitaciones, pasillos, closets, debajo de muebles. Y entonces, la biblioteca. La idea llegó como una bendición divina. Claro, era enorme, silenciosa y llena de lugares donde ocultarse.
Sin perder más tiempo, corrí directamente hacia allá convencida de que era el escondite perfecto. Minutos después, mis pasos finalmente se detuvieron frente a la biblioteca. Abrí la puerta lentamente y miré el enorme lugar lleno de estanterías. Ok, técnicamente no estás haciendo trampa, pensé mientras me rascaba nerviosamente la nuca. Mientras todavía no encuentres un escondite fijo, puedes seguir moviéndote. Pausa. Me quedé en silencio un segundo. Creo que solo estoy justificando que estoy haciendo trampa, murmuré para mí misma. Solté un pequeño suspiro avergonzado. Luego volví a concentrarme. Bien, piensa rápido. Comencé a analizar desesperadamente cada rincón de la biblioteca. Arriba de la estantería. Levanté la vista lentamente. Demasiado obvio. Caminé hacia otro lado. Debajo del escritorio. No, eso es literalmente el primer lugar donde buscarían. Otro paso. Otro vistazo rápido. Atrás de las cortinas. No quiero terminar pareciendo fantasma de película barata. Tac, 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 tac. Me congelé. Mis ojos se abrieron de golpe. Pisadas. Muy cerca. Vi a Sira venir por aquí. Escuché decir a N desde el otro lado de la puerta. Y justo después. Sí, yo también la vi entrar. La voz de Ver respondió con calma. Me quedé inmóvil. ¿Qué? Mi visor casi se ilumina del susto. ¿Tan rápido encontraron a B? Pensé alarmada. Y ahora vienen por mí. Eso significaba dos cosas. N era mucho mejor jugando escondidas de lo que esperaba. Me quedaba poquísimo tiempo. Ok, piensa rápido, piensa rápido. Miré frenéticamente alrededor de toda la biblioteca. Estanterías, mesas, sillas, libros. Muchos libros. Demasiados libros. ¿Cómo se supone que alguien se esconda elegantemente en una biblioteca? Las pisadas comenzaron a acercarse más. Tac, tac, tac. Creo que escuché algo aquí, dijo N al otro lado. Tal vez se escondió entre las estanterías, añadió B. Ay Dios, ya vienen. Pensé entrando en pánico absoluto. Sin esperar más, corrí rápidamente entre las estanterías buscando cualquier espacio útil. Y finalmente, lo encontré. Un pequeño hueco vacío entre una enorme estantería y la pared. Perfecto. Bueno, perfecto, era una palabra muy optimista. Pero no tenía tiempo para exigir calidad. Así que me metí rápidamente en el espacio intentando no hacer ruido. Aunque honestamente, la mitad de mi cuerpo apenas cabía ahí. Con el mayor cuidado posible, comencé a cubrir mis piernas con algunos libros cercanos. O bueno, cubrir era una palabra demasiado elegante para describir lo que estaba haciendo. Básicamente había creado un montículo sospechoso de libros mal acomodados encima de mí. Parecía menos un escondite y más una escena de crimen literaria. Esto está horrible, murmuré en voz bajísima. Tac, tac, tac. Las pisadas comenzaron a acercarse más. Y otra vez sentí esa horrible sensación de sudor frío recorrerme el cuerpo. Maldigo al humano que programó que pudiera sentir estrés físico. Susurré mientras veía las sombras acercarse lentamente entre las estanterías. N y B. Sira. La voz de N resonó divertida entre los pasillos de libros. Nadie puede esconderse del gran detective N. Tuve que colocarme ambas manos sobre la boca para no reírme nerviosamente. Podía escuchar a B soltando pequeñas risas por la forma dramática en la que N actuaba. Y honestamente, eso no estaba ayudando a mi situación. Porque mientras ellos parecían divertirse, yo estaba convencida de que en cualquier momento alguien iba a jalarme de las piernas como en una película de terror. Me quedé completamente inmóvil, sin respirar, sin moverme, sin siquiera pestañear. Las dos siluetas finalmente se detuvieron justo frente a mi escondite improvisado. ¡Ay Dios!, pensé viendo cómo N comenzaba a apartar lentamente algunos libros. Sira, dijo él con una voz sospechosamente triunfante. Sé que estás ahí. Hizo una pequeña risa malvada. Aunque sinceramente sonó más como alguien atragantándose con su propia saliva. B volvió a reírse bajito. N, da cero miedo, comentó ella divertida. Eso duele emocionalmente. Los dos siguieron acercándose. Y en ese momento tomé una decisión importantísima. Si voy a perder, al menos voy a asustarlos primero. Así que esperé. Esperé. Y justo cuando N quitó el último montón de libros, plac. Voló.
¡Ah! Gritaron ambos al mismo tiempo mientras daban un salto hacia atrás. N casi se tropieza consigo mismo. Y V literalmente levantó las manos lista para golpear algo. Yo salí rápidamente de mi escondite riéndome. ¿Por qué hiciste eso? Se quejó N llevándose una mano al pecho. Sira. V también parecía medio molesta, aunque claramente estaba aguantándose la risa. Casi me haces lanzar una silla. Ya me iban a encontrar. Respondí encogiéndome de hombros con total tranquilidad. Solo quería gastarles una pequeña broma. N seguía intentando recuperar la compostura dramáticamente. Sentí que mi alma abandonó mi cuerpo. Tú no tienes alma. Comentó V automáticamente. Silencio. Eso fue cruel. Murmuró N. No pude evitar reírme otra vez. Y honestamente, escuchar cómo ellos también comenzaban a reírse hizo que algo cálido apareciera en mi pecho. Porque ya no se sentía incómodo estar con ellos. Ya no se sentía como intentar encajar desesperadamente. Ahora, simplemente se sentía natural. Solté una pequeña risa divertida mientras veía a ambos todavía recuperándose del susto. Ahora me toca buscar. Declaré levantando un brazo con emoción. Primero te toca limpiar este desastre. Comentó V divertida mientras señalaba el montón caótico de libros regados por el suelo. Miré lentamente a mi alrededor. Sí. Definitivamente parecía que una tormenta había atacado exclusivamente literatura clásica. Ok, eso es justo. Admití soltando una risa avergonzada. Comencé a recoger libros rápidamente mientras hacía un gesto dramático con la otra mano. Bien, mientras arreglo esto, corran a esconderse. No necesitas decirlo 2 veces. Respondió N antes de salir corriendo. V también comenzó a alejarse, aunque antes de irse volteó apenas hacia mí. Y nada de hacer trampa para encontrarnos. Advirtió con una sonrisa sospechosa. Sentí un mini infarto interno. ¿Qué? Jamás haría eso. V soltó una pequeña risa. Y luego ambos desaparecieron por los pasillos de la mansión. Seguí acomodando libros unos segundos más antes de detenerme un momento. Miré hacia el lugar por donde se habían ido. Y sin darme cuenta, sonreí. Corran, amigos. Murmuré más para mí misma que para alguien más. Porque los voy a encontrar. Luego hice una pequeña risa malvada. Aunque honestamente sonó bastante ridícula. 1 hora después. Ese juego fue grandioso. Exclamó N levantando ambos brazos con emoción. Te odio. Gritamos V y yo al mismo tiempo. ¿Cómo demonios eres tan bueno escondiéndote? Entre ambas comenzamos a mover a N de un lado a otro del sofá mientras él intentaba liberarse. Bueno, intentaba era una forma elegante de decir que se estaba dejando arrastrar mientras se reía. No es mi culpa ser increíble. Respondió él finalmente, logrando soltarse. V y yo no volvimos a atraparlo. Simplemente nos cruzamos de brazos al mismo tiempo, fingiendo indignación. Aunque honestamente, nuestra molestia era más actuación que otra cosa. Debes tener hacks instalados en la realidad. Bromeé mientras intentaba no reírme. Lo irónico era que la tramposa realmente había sido yo. Porque después de 20 minutos sin encontrar a N, había empezado a desesperarme. Usé intangibilidad para moverme rápido entre habitaciones. Teletransportación para recorrer media mansión. E incluso terminé en el 2º piso aunque las reglas decían claramente, solo planta baja. Todo eso solo para casi ser descubierta varias veces. Nota mental, jamás volver a usar poderes cósmicos únicamente porque no encuentro a N escondido detrás de un sillón. Pensé mientras cerraba los ojos avergonzada de mí misma. Poco a poco, el ambiente comenzó a tranquilizarse. V soltó un pequeño suspiro y terminó sentándose cerca de N. Fue un día productivo, y divertido. Murmuró mientras comenzaba a cerrar lentamente los ojos. Estoy de acuerdo, respondió N relajándose también. Poco después, en los visores de ambos apareció un pequeño texto brillante. Modo descanso. Los observé en silencio unos segundos. Y luego recargué mi cabeza contra el respaldo del sofá mientras miraba el techo de la sala. Había sido un día extraño. Muy extraño. Sin casi descubría mis poderes cuando los estaba practicando a las afueras de la mansión. Tuve otra crisis existencial pensando que podía lastimar a alguien. Mis habilidades seguían sintiéndose demasiado naturales.
Y aún así, el día había terminado con nosotros jugando escondidas durante horas como niños pequeños. Solté una pequeña risa cansada. Definitivamente fue un día peculiar, pensé mientras sentía como el cansancio finalmente me alcanzaba. Pero honestamente, no lo cambiaría por nada. Mis ojos comenzaron a cerrarse lentamente. Y antes de quedarme completamente dormida, miré una última vez a N.I.V. descansando cerca de mí. N todavía sonriendo e incluso dormido. V descansando tranquilamente a su lado. Y en ese momento, aunque ninguno de los tres lo dijera en voz alta, creo que todos ya sabíamos la verdad. Ya éramos amigos. Fin del episodio.